Selección del tipo de electrodos de acuerdo al material. En la soldadura por arco eléctrico, el electrodo es uno de los extremos del circuito eléctrico, el cual, al acercarse a la pieza que se va a soldar, completa el circuito y produce el arco eléctrico. Los electrodos están formados por una varilla metálica recubierta por una combinación de materiales diversos según el empleo del mismo. En algunos casos, sirve también como material fundente. Hay diferentes tipos de electrodos, cuyo uso es indispensable en la industria metalmecánica. Su correcta aplicación evita los problemas que surgen al momento de soldar, tales como alabeos, desviaciones, fracturas y salpicaduras, que son ocasionados por la gran cantidad de calor generada al soldar. Entre mayor sea el valor de la corriente eléctrica utilizada para soldar, mayores probabilidades habrá de que estos problemas ocurran. Por eso, es muy importante saber cuál es el tipo de electrodo y la forma adecuada de utilizarlo para el trabajo que vas a realizar. La Sociedad Americana de Soldadura, AWS, y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, son reconocidas autoridades dentro del ámbito de la soldadura, las cuales dictan normas de clasificación de electrodos. Necesitamos conocer la guía para la interpretación de la denominación de los electrodos recubiertos para aceros dulces y de baja aleación. La AWS ha adoptado una serie de 4 o 5 números seguidos de la letra E. Esta letra significa que el electrodo es para soldadura por arco. Veamos, por ejemplo, el significado del electrodo con la denominación E6010. Las dos primeras cifras de un número de 4 o las tres primeras de uno de 5 significan la resistencia mínima a la tracción en unidades de miles de libras por pulgada cuadrada del metal depositado. La penúltima cifra significa la posición en que se debe aplicar, como puede ser plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. La última cifra significa el tipo de corriente, corriente alterna o corriente continua, el tipo de escoria, rebaba, tipo de arco, penetración y presencia de compuestos químicos en el recubrimiento. En los electrodos de acero aleado, las 4 o 5 cifras de la denominación van seguidas generalmente de una letra símbolo, como A1, B1, B2, etc. Estos sufijos estándar de la AWS se agregan para indicar adiciones específicas de elementos de aleación. Por ejemplo, un electrodo revestido para soldadura al arco que tenga una denominación E7015A1 es un bajo hidrógeno para todas las posiciones, para corriente directa en polaridad invertida. Tiene contenido de molibdeno entre 0.40 a 0.65%, promedio 0.50%. La clasificación de sufijos es la siguiente. A. Electrodos para aceros al carbono molibdeno. B. Electrodos para aceros al cromo molibdeno. C. Electrodos para aceros al níquel. D. Electrodos para aceros al manganeso molibdeno. Nm. Electrodos para aceros al níquel molibdeno. G. Electrodos generales de aceros de baja aleación. M. Electrodos similares a las especificaciones militares. P1. Electrodos para líneas de tubería de petróleo y derivados. W. Electrodos para aceros climatológicos. Casi todos los metales conocidos pueden ser soldados, ya sea mediante un proceso u otro. Así, la soldadura eléctrica que utiliza electrodos revestidos se utiliza principalmente sobre aceros, ya que estos poseen diferentes propiedades.
Dependiendo de la cantidad de aleación que contengan, los electrodos para soldadura se deberán seleccionar basándose en la composición del acero a soldar. Por lo general, los aceros se clasifican de acuerdo con su contenido de carbono, esto es, acero de bajo, mediano y alto carbono. Un electrodo para todos los fines, para todas las aplicaciones y que dé resultados iguales, es imposible encontrarlo. En otras palabras, el electrodo universal no existe y no puede existir. No se trata entonces de buscar el más caro, sino de encontrar el justo para cada caso. Entonces, para escoger el electrodo adecuado, es necesario analizar las condiciones de trabajo en particular y luego determinar el tipo y diámetro del electrodo que más se adapte a estas condiciones. El soldador debe conocer los factores para elegir el electrodo adecuado, los cuales son naturaleza del metal base, dimensiones de la sección o pieza a soldar, tipo de corriente de que se dispone, posición en que se soldará, tipo de unión, características que debe poseer la soldadura, resistencia a la corrosión, gran resistencia a la tracción y ductilidad. También es importante conocer qué amperaje se utilizará de acuerdo al electrodo. Este se define con base en el diámetro y la longitud del mismo. Los diámetros más comunes con su amperaje se pueden ver en esta tabla. Por ejemplo, si tenemos un electrodo de 1/4 de pulgada con una longitud de 18 pulgadas, debemos usar un amperaje con valor mínimo de 180 amperes y hasta un máximo de 300 amperes. Los requerimientos del trabajo son siempre la base para la selección de electrodos. Si toma en cuenta cuidadosamente todas las características, no deberá existir dificultad alguna en la selección del electrodo, que proporcionará estabilidad del arco, suavidad al cordón, fácil retiro de escoria y un chisporroteo mínimo, factores esenciales para producir soldadura de calidad en forma más rápida.